Da comienzo en Radio María, Ahí tienes a tu madre, un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer. Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. Y comenzamos siempre haciendo sumario, que nos sirve también de introducción al programa. Y lo primero es recordar que el pasado 11 de febrero recordamos la memoria de la bienaventurada Virgen María en su advocación de Lourdes. Allí la Virgen María se presenta poco tiempo después de que el Papa Pío IX proclamara el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Ella se presenta ante Santa Bernardita Subirú, entonces todavía una niñita, diciendo que ella era la Inmaculada Concepción. Esta identificación de María con este título, esta gracia, no simplemente quiere reforzar y de algún modo celebrar el que al fin, después de muchas polémicas y discusiones, al paso de los siglos, pues el Papa hubiese definido como dogma de la fe cristiana la doctrina de la Inmaculada Concepción de María, que María fue preservada de toda culpa desde su concepción y que no conoció jamás el pecado. Pues esta toda santa, toda pura, se presenta ante Bernardita y lo hace de alguna manera como reconociendo, al presentarse con este título como si fuera su nombre propio, que ha sido bendecida particularmente por Dios, concediéndola en virtud de los méritos de su Hijo, adelantándose a su realización material, pues la preservación del pecado original. Lo que todos los demás vamos a recibir en virtud de los méritos de Cristo, después de que el Señor haya padecido, sufrido y muerto en la cruz y llevado al sepulcro por nosotros y resucitado para nuestra glorificación, pues eso que nosotros recibimos a través del bautismo, después de que sucedan los acontecimientos y después de haber conocido nosotros un tiempo. La Iglesia pide que sea lo más corto posible de vida en este mundo, llevando la carga del pecado original. Por el bautismo nos quedó perdonado ese pecado y se nos infunde la vida de la gracia para que intentemos perseverar en esta gracia hasta el final de nuestros días. María no recibe la salvación de esta manera, pero recibe la misma salvación que nosotros. En ella se anticipa los méritos de Cristo, son aplicados por adelantado, y a ella no se la hace caer para luego levantarla, sino que se la ayuda a no caer. Y esto es algo singular. María es la única que ha vivido de esta manera entre los hijos de Adán y Eva. Pero lo que sí es cierto es que ella se anticipa para hacer posible la encarnación. En ella, esta gracia singular es una preparación de María para poder ser la Madre de Dios, para poder albergar en su seno al Verbo que de ella tomaría carne para hacerse hombre y realizar la obra de nuestra redención y llevar a culmen, a pesar de nuestros pecados, el proyecto primigenio de Dios sobre la humanidad. María, que recibió esta gracia singular,
la recibe pensando en nosotros, en nuestra propia gracia. María recibe esta gracia para que nosotros la podamos alcanzar un día y vivir también esa condición santa e inmaculada que ella gozó desde el primer instante de su ser, que nosotros hemos conocido en el bautismo y que nosotros alcanzaremos de manera definitiva si al final de nuestra carrera por esta vida somos salvos y hemos mantenido la gracia de Dios. En María, esta anticipación se hace un signo de esperanza. Y también en Lourdes, con esa atención a los enfermos del cuerpo y del alma, María está mostrando que su Hijo vino al mundo como médico de los cuerpos y de las almas. Ella es heraldo de la esperanza. En ella vemos lo que Dios quiere concedernos a cada uno de nosotros. Y en esas curaciones de Lourdes, miles y miles de milagros, de curaciones que científicamente, médicamente se han puesto sobre la mesa diciendo no hay explicación médica a estas curaciones. Bueno, pues más allá no puede llegar la afirmación científica. Nosotros desde la fe sabemos que eso es signos y caricias del amor de Dios, no solo para esas personas y sus familias, sino para toda la humanidad. Porque si el pecado trajo la enfermedad y la muerte, la gracia de Cristo, esa inmaculada concepción de María, esa gracia que a nosotros se nos ofrece, son la causa de la curación y del anuncio del fin de las consecuencias del pecado, que se realizará plenamente en la consumación de los tiempos, pero que nosotros ya vamos pregustando. Pues que todo esto nos haga vivir con una especial actitud de acción de gracias a Dios por esta presencia maternal de María en Lourdes. Que el agua de Lourdes nos recuerde el agua de nuestro bautismo y la purificación que obtenemos en la reconciliación, en el sacramento del perdón de los pecados. Y que las sanaciones corporales que allí se produzcan sean para nosotros un signo de la vida de plenitud, de la vida de salud plena que Dios nos ofrece compartir con Él a lo largo de toda la eternidad. En este programa de hoy, en la primera sección que titulamos Conociendo a nuestra Madre, vamos a seguir haciendo mariología, es decir, teología sobre el misterio de María. Y lo vamos a seguir haciendo a través del estudio de las afirmaciones de fe que se desprenden del culto que la Iglesia tributa a la Virgen María. Y en particular vamos a contemplar ese culto en la última sección, la tercera, de las misas de Santa María para el tiempo ordinario, que está recogida en la colección de misas de la Bienaventurada Virgen María. Luego, en la segunda parte de nuestro programa, en el apartado que titulamos Oraciones y prácticas de piedad mariana, pues nos vamos a centrar en considerar y elencar algunas de las devociones marianas propias del tiempo de Cuaresma. Un tiempo que vamos a iniciar precisamente en la liturgia romana el próximo miércoles, que es el que llamamos miércoles de ceniza, porque en él se ofrece este signo para ayudar a todo el pueblo cristiano a entrar en un tiempo de examen y de
transformación espiritual. Bueno, pues este va a ser nuestro programa de hoy. Y ahora vamos a iniciar con una primera pausa de oración, en la que vamos a pedirle a la Santísima Virgen por la comunión y la unidad en la Iglesia Católica. Vivimos tiempos complicados y el Santo Padre tiene que tomar decisiones muy importantes y nosotros pues le prestamos la ayuda que está a nuestro alcance. Y la primera ayuda a nuestro alcance es rezar para que el Señor Dios envíe su Espíritu a todos los corazones de los miembros de la Iglesia Católica y infunda en todos el aprecio y el deseo de la comunión y de la unidad en la Iglesia, dejando a un lado a veces nuestras opiniones personales o ciertos particularismos, y que estemos dispuestos a encontrar de la mano de nuestros pastores esa comunión tal y como Dios la quiere. Mientras rezamos por esta intención, vamos a escuchar en música antigua de la Catedral de Córdoba, pues un Kyrie, el llamado Kyrie Angelicum. Conociendo a nuestra Madre, la enseñanza sobre María en la teología. Tras este momento de oración, como nos han anunciado, comenzamos la primera sección importante de nuestro programa que titulamos, como hemos dicho en el sumario, Conociendo a nuestra Madre. Vamos a entrar en esa sección tercera y última de las misas de Santa María, que para el tiempo ordinario ofrece la colección de misas de la Virgen María. Es una sección un poquito más corta que la que veíamos en el programa precedente, la segunda, y que recoge misas que de algún modo están vinculadas o relacionadas con diversas circunstancias de la vida de la Iglesia. El primero de los formularios se titula Santa María, Reina y Madre de Misericordia. El título de este formulario, como nos indica la introducción en la colección de misas de la Virgen María, abarca dos características que con frecuencia se atribuyen a la bienaventurada Virgen María, llenas ambas de atractivo y muy gratas a los fieles. En primer lugar está María como Reina de Misericordia y en segundo lugar como Madre de Misericordia. El título de Reina de Misericordia, que parece inspirado
Corintios 2, celebra la bondad, la generosidad, la dignidad de la bienaventurada Virgen, la cual, elevada al cielo, cumpliendo en su persona lo que prefiguraba la reina Esther, pues ruega incesantemente a su Hijo por la salvación del pueblo, que acude a ella confiadamente en sus tribulaciones y peligros. La bienaventurada Virgen, por tanto, es la reina clemente, que, habiendo experimentado la misericordia de Dios en su propia carne, y esto de un modo único y privilegiado, acoge a todos los que en ella se refugian, y por eso es saludada con razón como consuelo para los penitentes. Con el título de Madre de Misericordia, que parece ser que el primero que se lo atribuye a la Virgen es San Odón, abad, en el mediados del siglo X, y que fue abad, uno de los más famosos abades de Cluny, pues es celebrada con razón Santa María porque dio a luz para nosotros a Jesucristo, misericordia visible e invisible del Dios misericordioso, y porque es madre espiritual de los fieles, llena de gracia y de misericordia, la Virgen es llamada Madre de Misericordia. Así lo dice San Lorenzo de Brindis. Misericordiosísima Madre, clementísima, Madre tiernísima y amantísima. La Madre de Jesús, en efecto, ahora está en el cielo y presenta las necesidades de los fieles al Hijo, al que cuando estaba en la tierra suplicó en favor, por ejemplo, de los esposos en las bodas de Caná. Y esa actitud sigue caracterizándola. Ofrece este formulario de misa dos oraciones colectas alternativas. La primera dice: «Oh Dios, cuya misericordia no tiene límites». Queda claro que el que es la fuente de la misericordia es Dios, el Dios Trinidad. Y pedimos entonces: concédenos, por intercesión de la Virgen María, Madre de Misericordia, conocer tu bondad en la tierra, como ella la conoció, para alcanzar tu gloria en el cielo, como ella ya lo ha alcanzado. Es decir, María, Madre de Misericordia, aparece como la que nos enseña a acoger la misericordia de Dios. Puede parecer una perogrullada, porque cualquiera diría, bueno, pues la misericordia, todos estamos dispuestos a dejarnos querer, todos estamos dispuestos a que se derrame sobre nosotros la misericordia de alguien, sobre todo si nos vemos en el trance de que evidentemente necesitamos misericordia porque no nos hemos portado bien con esa persona. Pero no, aquí hay algo más profundo. Aquí se trata de que la Virgen María es Madre de Misericordia porque, estando ella llena de la misericordia que Dios ha ejercido con ella, sabe que la voluntad de Dios es que ella se llene de la misericordia de Dios para repartirla entre aquellos que el mismo Dios la entrega como hijos espirituales. Y ahí estamos todos nosotros. María nos enseña a recibir la misericordia, porque muchas veces nuestra soberbia nos impide aceptar que se tenga misericordia con nosotros. Preferimos ser condenados a que nos tengan que indultar. Pues ahí está María, para vencer estas cabezonerías nuestras. La segunda oración dice: Dios misericordioso, siempre Dios como fuente, escucha las plegarias de tus hijos, que inclinados por el peso de sus culpas, se convierten a ti e invocan tu clemencia. Movido por ella, enviaste a tu Hijo al mundo como Salvador y nos diste a la Virgen Santa María como Reina de Misericordia. Es decir, que la misericordia de Dios le lleva, cuando nosotros hemos provocado
su enfado, su ira, a entregarnos a su Hijo como la misericordia operante de Dios en el mundo. Y además nos has entregado como madre a María, Reina de Misericordia, para que nos sirva con su ejemplo e intercesión para aceptar esa misericordia que del Padre nos llega a través del Hijo. El segundo formulario se titula La Bienaventurada Virgen María, Madre de la Divina Providencia. En el año 1744, Benedicto XIV concedió a la Congregación de Clérigos Regulares de San Pablo, los llamados Barnabitas, la misa en honor a la Bienaventurada Virgen María, Madre de la Divina Providencia, que era venerada en Roma, en la iglesia de San Carlos, llamada vulgarmente Aicatinari, para ser celebrada el sábado antes del tercer domingo de noviembre. Esta memoria la celebran también muchos otros institutos religiosos. Con este título se celebra la función de Dios cuya providencia nunca se equivoca. Encomendó a la bienaventurada Virgen María para que fuera bondadosísima Madre de Cristo, ya que en la providencia del designio de Dios, la bienaventurada Virgen María engendró al Salvador del mundo. Ella es también Madre providente de los hombres, confiados a ella por Cristo en la cruz, y dispensadora de gracia, ella en efecto, que en Caná de Galilea suplicó al Hijo en favor de los esposos. Ahora, entronizada como Reina del cielo, así lo dice el prefacio de esta misa, a la derecha de su Hijo atiende las necesidades de toda la Iglesia. También Puerto Rico tiene esta advocación mariana, la Virgen de la Providencia, como singular patrona. Y a ella acuden con una fe singular todos los hijos de la Iglesia de esta nación del Caribe. La oración colecta dirá: oh Dios, tu providencia nunca se equivoca en sus designios. Te suplicamos con insistencia que por intercesión de la bienaventurada Virgen, Madre de tu Hijo, apartes de nosotros todo mal y nos concedas todo lo que nos sea conveniente. Esta es como la ejercitación en la escuela de la providencia divina. Tener a María de la Providencia como patrona, como modelo, implica vivir fiados en la providencia de Dios y desear que la providencia de Dios se realice en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestras instituciones, como Dios quiere, que la voluntad de Dios se realice. Eso es lo que dispone la providencia y nosotros nos avenimos a la providencia de Dios. Nosotros nos acercamos a esta providencia de Dios que vivió singularmente la Virgen María y que nosotros también queremos vivir. La tercera misa es la Bienaventurada Virgen María, Madre del Consuelo. La Bienaventurada Virgen María es llamada y venerada con razón Madre del Consuelo o Consoladora de los afligidos, ya que por medio de ella Dios envió su consuelo a su pueblo, envió a su Hijo, que es nuestro consuelo. Ella, cuando estuvo junto a Cristo que sufría en la cruz, soportando un dolor inmenso, ese que le había profetizado el anciano Simeón, una espada de dolor te traspasará el alma, pues mereció de manera especial la felicidad que el Evangelio promete a los que lloran.
y después que el Señor la ha consolado con la resurrección de Jesús, ella puede consolar a sus hijos en cualquier lucha. Como veis, todas estas advocaciones marianas parten del designio salvador de Dios, del que se ve colmada y al que corresponde con una eficacia maravillosa la Virgen María, y así queda constituida para nosotros no solo en un ejemplo externo, sino en una maestra interior que nos ayuda a recibir esas mismas gracias por parte de Dios y a responder a ellas con cada vez mayor generosidad. La colecta de esta misa dice: «Oh Dios, que por medio de Santa María enviaste el consuelo a tu pueblo, Jesucristo nuestro Señor. Concédenos por intercesión de la Virgen estar llenos de todo consuelo, para que podamos consolar a nuestros hermanos». Y igual que vemos a María y de ella aprendemos nosotros a recibir el consuelo de Dios, nosotros nos tenemos que convertir en consoladores de los demás y ayudarles a abrirse al consuelo divino, como la Virgen ha hecho con nosotros. Dice el prefacio de esta misa: «Y ahora, elevada al cielo, consuela con amor de madre a todos los que la invocan con fe, hasta que amanezca el día glorioso del Señor». La siguiente misa se titula «La Bienaventurada Virgen María, auxilio de los cristianos». La Iglesia ha experimentado muchas veces la valiosísima ayuda de la Madre de Dios en las persecuciones promovidas por los enemigos de la fe cristiana. Cuando Pío VII, en el comienzo del siglo XIX, fue expulsado de la sede de Pedro por la fuerza de las armas, se hallaba detenido bajo estrecha vigilancia, y toda la Iglesia rogaba intensamente por él, por la intercesión de la bienaventurada Virgen María. Y sucedió de improviso que el sumo pontífice fue liberado, y habiendo regresado a Roma fue restituido al solio pontificio el día 24 de mayo de 1814. Por este motivo, Pío VII estableció una fiesta en honor de la Virgen Madre bajo el apelativo de Auxilio de los Cristianos, para que se celebrara perpetuamente en Roma el 24 de mayo. Feliz aniversario de su regreso a su sede, a la sede de Pedro. Esta fiesta se celebra en muchas iglesias particulares e institutos religiosos, destacando entre ellos y principalmente en la Sociedad de San Francisco de Sales, fundada por San Juan Bosco, que moriría en 1888, es decir, que fue testigo en buena medida de la implantación de este culto en Roma a la Virgen María, auxilio de los cristianos, en este día 24 de mayo. La oración colecta de esta misa dirá: «Oh Dios, que has constituido a la madre de tu amado Hijo en madre auxiliadora del pueblo cristiano. Concede a tu Iglesia vivir bajo su protección y alegrarse con una paz duradera». La Iglesia siempre ha de ser perseguida, porque Cristo fue perseguido. Y la Iglesia experimenta constantemente esta persecución, pero ha de vivirla como la vivió Cristo, en el amor y en la confianza en el Padre. Y a ello ayuda la bienaventurada Virgen María, auxilio de los cristianos, que viene a infundirnos la santa esperanza en el corazón en los momentos de mayor tribulación, y viene a consolarnos con esta ayuda celestial para que no cedamos ni en las tentaciones ni en las pruebas. Y sigue otra preciosa
advocación mariana, que es la de la merced. Esta advocación más antigua, que hay que situarla en el siglo XIII y que viene de esa escuela espiritual que fundan San Pedro Nolasco y en la que estarán también San Raimundo de Peñafort e incluso el rey Jaime I de Aragón. Eran tiempos de lucha contra el Islam, que quería imponer su religión en todo el mundo y que había singularmente en varias ocasiones intentado someter toda la península ibérica a esta religión. Pero estas guerras y esta situación hacía del Mediterráneo un mar en guerra, un mar fronterizo entre el mundo islámico y el mundo cristiano. ¿Y cuántos eran los hombres que eran hechos prisioneros y por los que se pedían rescates? Y la espiritualidad de esta orden mercedaria nace de la experiencia que vive San Pedro Nolasco, donde ve a María como la que hace la merced de ayudar a todos estos cristianos sometidos a prueba. Y nace como una orden de redención de cautivos. La merced que Dios nos ha hecho y que María ha vivido de manera tan singular en su Inmaculada Concepción, esta misma merced se quiere prolongar auxiliando y saliendo al paso de las necesidades de los más afligidos, singularmente de los que se ven privados de libertad. La orden mercedaria y su carisma ha ido evolucionando. Hoy en día no hay tanto trata de esclavos, pero sí que sigue habiendo muchas formas de esclavitud y sigue habiendo cárcel a la que se ven llevados muchos por los delitos que hayan podido cometer. Y sobre ellos sigue ejerciendo su misericordia y su caridad la Virgen María, con su intercesión y suscitando este carisma mercedario en la Iglesia, para que hombres y mujeres, religiosos, religiosas y laicos, se entreguen a este auxilio, a este acompañamiento, a esta cercanía de la Iglesia con el mundo de los privados de libertad. Dirá la oración colecta: Dios Padre de misericordia, que enviaste al mundo a tu Hijo, Redentor de los hombres, concede a cuantos invocamos a su Madre con el título de la merced, mantenernos fielmente en la verdadera libertad de los hijos que Cristo el Señor nos mereció con su sacrificio y promoverla también entre todos los hombres. Es bella esta advocación de la Virgen de la Merced. Y sigue el formulario de la bienaventurada Virgen María, salud de los enfermos. Como ocurre en Lourdes, María ha sido vista muchas veces como Virgen de la Salud y Virgen Salud de los enfermos. La salvación de Dios abarca al hombre entero, su cuerpo y su alma, así como su espíritu, no solo mientras peregrina en la tierra, sino también principalmente cuando se convierte en ciudadano del cielo. Sin embargo, en este mundo el hombre no puede alcanzar la salvación total y perfecta, ya que su vida está sujeta al dolor, a la enfermedad, a la muerte.
La salvación de Dios es Jesucristo en persona, a quien el Padre envió al mundo como Salvador del hombre y médico de los cuerpos y de las almas, tal como la liturgia lo llama. Él, durante los días de su vida terrena, movido por su misericordia, curó a muchos enfermos, librándolos también con frecuencia de las heridas del pecado. También la bienaventurada Virgen, por ser Madre de Cristo, Salvador de los hombres, y Madre de los fieles, como Él la proclamó en la cruz, socorre con amor a sus hijos cuando se hallan en dificultades del cuerpo o del alma. Entre los títulos con que los fieles aquejados de enfermedad veneran a la bienaventurada Virgen, destaca este de salud de los enfermos. Fueron sobre todo los religiosos de la congregación de regulares servidores de los enfermos que se ha hecho popular y se ha extendido este título. En la iglesia de estos religiosos, dedicada a Santa María Magdalena, en la ciudad de Roma, muy cerca del Panteón, se venera una imagen insigne por la devoción de los fieles y por los milagros que en torno a ella se han producido. La oración colecta de esta misa dice así: Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Y en el prefacio se puede leer: porque la Santa Virgen María, participando de modo admirable en el misterio del dolor, brilla como señal de salvación y de celestial esperanza para los enfermos que invocan su protección, y a todos los que la contemplan les ofrece el ejemplo de aceptar tu voluntad, la de Dios, y configurarse más plenamente con Cristo, el cual, por su amor hacia nosotros, soportó nuestras enfermedades y aguantó nuestros dolores. Y así llegamos a otra advocación, que es la de la Reina de la Paz. A causa de su íntima y estrecha relación con el Hijo, que es príncipe de la paz, la bienaventurada Virgen María ha sido venerada cada día con más insistencia como Reina de la Paz. En algunos calendarios de iglesias particulares y de institutos religiosos se halla la memoria de la bienaventurada Virgen Reina de la Paz. Conviene recordar que Benedicto XV, en 1917, en plena guerra europea, la Primera Guerra Mundial, mandó añadir a las letanías la invocación de Reina de la Paz. En Toledo, desde el siglo XI, se venera a María como Reina de la Paz porque se consideró un milagro obrado por su intercesión el que la comunidad musulmana de Toledo, viendo quebrantado el pacto al que había llegado con el rey Alfonso VI a la hora de entregarle la ciudad de Toledo, en lugar de reaccionar violentamente, amotinarse o hacer valer sus derechos ante el rey, aceptaron pacíficamente, lo cual contribuyó mucho a la convivencia entre las dos comunidades religiosas, cristiana y musulmana, en la ciudad, el hecho de que la reina Constanza y el arzobispo Bernardo, en ausencia del rey Alfonso VI, pues tomaran por la fuerza la mezquita mayor y la convirtieran en catedral. Esto valió que en el altar mayor de la actual catedral de Toledo, entre los entre los obispos cristianos, figure en una imagen un personaje que
es diverso a todos esos obispos y que no es ni más ni menos que el cadí de la comunidad musulmana en aquel final del siglo XI en la ciudad de Toledo. Y del mismo modo, muy cerca de la puerta que se llama de los Leones en su parte exterior y donde está en el interior el órgano de emperador, pues frente a esta puerta, en la primera columna, donde se halla la pila de agua bendita para que los que entraban por esa puerta pudiesen realizar ese rito purificatorio, justo encima hay una imagen de la Virgen María que tiene una inscripción pintada a sus pies, Reina de la Paz. Esta advocación de la Reina de la Paz, unida a la celebración del 24 de enero en la ciudad de Toledo, está propagando desde la época de Alfonso VI y luego particularmente desde la época de los Reyes Católicos y de la Guerra de Granada, pues esta advocación mariana que se extiende luego por toda España y por otros países del mundo, que reconoce en María la que nos da a Cristo fuente de la paz y la que procura para los seres humanos esa paz que solo Dios nos puede dar. La oración colecta dirá: oh Dios, que por medio de tu Hijo unigénito otorgas la paz a los hombres. Pax Christi in regnum Dei, la paz de Cristo en el reinado de Dios. Por intercesión de la siempre Virgen María, sigue la oración colecta, concede a nuestro tiempo la tranquilidad deseada, para que formemos una sola familia en la paz y permanezcamos unidos en el amor fraterno, que es como decir, para que acojamos la redención de Cristo y abracemos su amor redentor y salvador. Pues la Virgen María, evidentemente, que contribuye constantemente a este fin. Y por último, la última de estas misas de la tercera serie de misas de Santa María para el tiempo ordinario es la Bienaventurada Virgen María, puerta del cielo. Esta misa tiene un marcado carácter escatológico, que es propio de toda celebración eucarística, pero que también caracteriza al final del tiempo ordinario. En efecto, la Asamblea de los Fieles, al celebrarla, contempla la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, preparada como una esposa que se ha adornado para encontrarse con su Señor. Esta futura situación de la Iglesia se ha cumplido ya en Santa María Virgen, esposa hermosa, sin mancha ni arruga. Por esto los fieles suben alegres a la casa del Señor, donde celebrarán por siempre su nombre. Se les manda estar vigilantes y despiertos para salir al encuentro del esposo con las lámparas encendidas, a fin de que cuando se abra la puerta seamos todos admitidos al banquete nupcial. Ya desde la edad llamada de los santos padres de la Iglesia, la metáfora de la puerta, expresada por la palabra latina porta o sus sinónimos ostium, janua, limen, se aplica a la bienaventurada Virgen para ilustrar su función de nueva Eva, su maternidad virginal o su intercesión suplicante en favor de los fieles. La oración colecta de esta misa dice así: oh Dios, que en tu bondad has hecho a tu Hijo puerta de salvación y de vida. Cristo es la puerta, él mismo así se proclama en los discursos del Buen Pastor y al hablar de la puerta del redil, la puerta por la que han de entrar y salir las ovejas. Concédenos por la acción previsora de la Virgen María permanecer fieles en el amor de Cristo y que se nos abran las puertas de la Jerusalén celestial en el momento en que tengamos que concurrir ante el tribunal de Dios.
el prefacio de esta misa dirá de modo maravilloso: ella es la Virgen Madre, representada por la puerta oriental del templo. Por ella pasó el Señor y para él solo se abrió y permaneció intacta la siempre Virgen María. Ella es la Virgen humilde que nos abrió por su fe la puerta de la vida eterna que Eva había cerrado con su incredulidad. Ella es la Virgen suplicante que intercede continuamente por los pecadores para que se conviertan a su Hijo, fuente perenne de gracia y puerta del perdón siempre abierta. María, puerta del cielo, María, puerta de la gracia, María, puerta que nos permite entrar a través de Cristo en el reino de Dios. Pues bien, con esto terminamos este apartado de nuestro programa y vamos ahora a orar de nuevo, y lo hacemos por las víctimas en estos días de calamidades naturales que han tenido lugar por todo el mundo, y también por las víctimas de la violencia humana que en guerras, atentados terroristas, ejercicio de una represión desmedida en algunos lugares sobre la población por parte de las autoridades, pues constituyen sufrimientos y violencias que padece el ser humano. Y por eso pedimos a la Virgen María, por todas las víctimas, para que no genere en ellas desconfianza en Dios, ni odio hacia los hombres, sino que en medio del dolor encuentren a Cristo el doliente y a través de él, del dolor, pasen a la salvación, a la alegría y a la paz sin fin. Mientras rezamos por esta intención, escuchamos el canto Virgo Dei Trono, también del coro de don Eduardo Paniagua, y cantando con partituras de la Catedral de Córdoba. Oraciones y prácticas de piedad marianas. Entramos ahora, queridos amigos oyentes de Radio María, en la segunda parte del programa Ahí tienes a tu madre, que titulamos Oraciones y prácticas de piedad mariana. Os habla Juan Miguel Ferrer. Oraciones y prácticas de piedad mariana, que como hemos dicho en el sumario introducción de este programa, vamos a dedicar a las prácticas de piedad singularmente vinculadas a la Cuaresma, al tiempo cuaresmal en el que pronto entraremos. Evidentemente que la Virgen María está también presente a lo largo de la Cuaresma, sea como la que anima a abrazar la salvación de Cristo en los sacramentos de la iniciación cristiana, que sobre todo los adultos pues intensifican su preparación para recibirla en este tiempo cuaresmal y que recibirán los sacramentos, muchos de ellos en la vigilia de la Noche Santa de la Pascua. También este es un tiempo propicio para acoger la intercesión de la Virgen María, para aborrecer el pecado,
para conseguir ese dolor de los pecados y ese verdadero amor a la amistad y gracia de Dios que nos lleve a recibir con fruto el sacramento de la reconciliación. También en este tiempo recordamos los misterios dolorosos del Rosario y cómo, desgranando estos misterios, 5 misterios dolorosos, pues vamos recorriendo con María todas las circunstancias en las que ella se ve asociada a la pasión de su Hijo, y vamos haciendo un recorrido de esa pasión del Hijo como desde la mirada de la Virgen María. Con ella vemos a Cristo que es condenado, vemos a Cristo que es presentado como el que ha sufrido y cargado con nuestros dolores, es el que luego vemos llevando la cruz, es al que vemos morir en la misma cruz. Y todas estas estaciones, todas estas misterios dolorosos del Rosario, vividos con la Virgen María, se convierten para nosotros en fuentes de salvación y de gracia. También en el Vía Crucis tenemos la estación en la que Jesús se encuentra con su madre. Y tenemos la estación del Vía Crucis en la que Jesús está muriendo en la cruz y al pie de esa cruz están su madre, algunas mujeres y Juan, el discípulo amado. Y también vemos cómo Jesús, después de ser descolgado de la cruz, antes de ser llevado al sepulcro, es depositado en brazos de su madre nuevamente. Por lo tanto, los 5 misterios dolorosos del Rosario, las 3 estaciones del Vía Crucis singularmente vinculadas a la Virgen María, nos tienen que ayudar a lo largo de la Cuaresma y especialmente en los últimos días, más centrados en la preparación de nuestra participación en el misterio pascual de Cristo, pues a acoger los sufrimientos, los nuestros, en comunión con los de Cristo. Dicen, y yo creo que es verdad, que cuando un dolor se comparte es como medio dolor, o es como si la carga de ese dolor se repartiera en aquellos con los que lo compartimos solidariamente. Y al mismo tiempo una alegría compartida es una alegría que se multiplica, que se intensifica. O sea, compartir el dolor de alguien nos lleva a experimentar un alivio en ese dolor. Y compartir una alegría con alguien nos lleva a multiplicar esa alegría. Pues en el caso del dolor y en el caso del seguimiento de Cristo por el camino de la pasión, muerte, para luego llegar a la resurrección, pues la Virgen María ayuda mucho. Evidentemente están también las advocaciones de María en sus dolores, esa espada, esos 7 dolores de la Virgen. Está también la angustia de María, que es como una intensificación del dolor y que se asocia singularmente a la cruz de Cristo y a cuando María, como en la piedad, recibe a el cadáver de Jesús, su Hijo. Estas advocaciones de la Virgen de los Dolores, de la Virgen de las Angustias, de la Virgen de la Piedad, pues nos ayudan a vivir el final de la Cuaresma, lo que antiguamente se llamaba la Semana de Pasión y el tiempo de Pasión, y ahora lo que es la etapa final de la Cuaresma, pues compartiendo los sentimientos de la Virgen, las actitudes de fe, esperanza y caridad de la Virgen, lo que hace de nuestro dolor un dolor como el suyo, fecundo, redentor, un dolor que es participación en los sufrimientos del propio Cristo, Hijo de María Virgen. Y luego está la Virgen de la Soledad, esa Virgen que experimenta la soledad por nuestros pecados, esa Virgen a la que le arrebatan a su Hijo, que no ha cometido pecado,
a ella que tampoco ha cometido pecado, y le arrebatan su hijo por los pecadores y para salvar a los pecadores. La soledad de María está preñada de amor. Está preñada de amor a su Hijo, al que desea recuperar en la resurrección, y está preñada de amor a nosotros, a los que empieza y espera a vernos, recuperarnos del pecado y reencontrarnos con Jesús y con ella, y a través de ellos con el Padre en el Espíritu Santo, por la vida de gracia y por esa renovación espiritual que es a la que nos lleva toda la ejercitación del tiempo cuaresmal. Bueno, pues nuevamente nos acercamos a un momento de oración antes de despedir el programa y vamos a orar en este anteinicio de la Cuaresma por todos los catecúmenos y los penitentes, en el fondo por todos los cristianos, para que esta Cuaresma del año 2026 nos sea particularmente fecunda a todos, consiga la gracia para los que la han perdido y haga crecer y mantenerse en ella a los que, por la misericordia del Señor, viven habitualmente en estado de gracia, y a todos nos impulse a hacer llegar esa gracia de Dios con el don de la fe por todas partes, a todas las gentes, aprovechando todas las oportunidades, a tiempo y a destiempo. Mientras rezamos por esta intención, escucharemos un tiento de órgano en cuarto tono, también proveniente de la Catedral de Córdoba. Ya nos despedimos de todos vosotros. El tiempo corre fugaz. Aquí en la península de 5 a 6 de la tarde, los domingos, cada 15 días. En Canarias una hora antes. Y evidentemente lo hacemos con todo el deseo de invitar a recibir a María en los hogares a cada uno de nuestros oyentes. Abrid las puertas a María, que hará que entre Jesús en vuestras casas y en vuestros corazones. Mientras nos despedimos, fijando la mirada en este tiempo cuaresmal que nos ha de preparar para obtener abundantes frutos de la Pascua de Cristo. Hasta pronto, queridos amigos oyentes de Radio María. Ave Maria Stella, Dei Madera, atque semper Virgo felis celi porta. Acaban de escuchar Ahí tienes a tu madre, un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer. Funda nos